Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, has de acompañar de 1 o 2 personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. El día de hoy escuchamos en el Evangelio un tema, diríamos que muy en boga, muy de moda el día de ahora. El tema de la comunidad. Y digo muy de moda no porque nos importe mucho la comunidad, sino porque cada vez nos importa menos la comunidad. Escuchamos que Jesús nos dice: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. La primera pregunta que le podríamos nosotros hacer a Jesús es: ¿y qué tengo yo que andar haciendo con mi hermano? Allá él, ¿no? ¿O no decimos así muchas veces unos de otros? Cada quien que se rasque con sus propias uñas, es otra de las frases, o muy su vida. Y la verdad es que nos cuesta mucho comprometernos con el hermano. ¿Por qué quiere Jesús que nos comprometamos con él? Sería mucho más fácil no hacerlo, ¿no? Cada quien su vida y se acabó, y que él responda ante Dios. Escuchen el Salmo, en su segunda estrofa, si la pueden ver en sus hojitas. Y dice: vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Con esta estrofa del Salmo 94, estos versículos, quisiera recalcar que Dios nos ama como comunidad. No nos ama nada más como individuos, nos ama como comunidad y nos quiere ver salvados como comunidad. Cuando Él ve a un pueblo que está conformado de hijos específicos, muy personales, pero que no los puede separar Dios. Para Dios, si falta uno, faltan todos. Por eso deja las 99 ovejas y va por una que le falta. Por eso se alegra más por aquel que estaba alejado que por los 99 justos que ya tenía a un lado. Porque para Él no es, ojalá que se salven muchos. Dice en una de las cartas San Juan: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No dice Dios quiere que muchos de los hombres se salven, quiere que todos, porque a todos los ama. Eso es lo que está en el trasfondo del Evangelio. Nos comparte Jesús la voluntad del Padre. Dios quiere ¿por qué quiere que todos los hombres se salven? Porque quiere que sean felices, porque quiere que vivan en plenitud, porque no los quiere vivir a medias, nos quiere plenamente vivos. Y por eso, hermanos, cuando vemos nosotros a alguien que está desviándose del camino de la vida,
Ese es el pecado, desviarte del camino de la vida. Te tiene que doler. No es que se rasgue con sus propias uñas, nos tiene que doler. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, es una hija de Dios que no está viviendo todo lo que pudiera vivir. Y sí nos tendría que doler. Es triste cómo esta compasión por el prójimo, atrevernos a padecer con el otro, no siempre se hace presente. Sí se hace presente, por ejemplo, cuando vemos una catástrofe, ¿no? Vemos una catástrofe y todos nos compadecemos y cooperamos. Pero en la vida diaria se va perdiendo muy fácilmente. Antes sí podemos responder por lo nuestro, ¿no? Pero Jesús nos invita y nos dice, no vas solo en esto, vas caminando con el prójimo. Entonces, si alguien se va alejando por el camino del pecado, es decir, por el camino de la muerte, ve por él. Y la primera frase es amonéstalo. Otros traducirían, hazlo pensar en su vida. No se trata de regañarlo, se trata de provocarle para que piense y que se cuestione él mismo o ella misma. Y después, si no te hace caso, dice Jesús, ve por otros 2 más. Y yo le diría a Jesús, oye, ya hablé, ¿no me hizo caso? Que Dios lo bendiga, ¿no? Eso dice la primera lectura. Tú ve, dile el pecado en el que está. Y si no te hace caso, muy su problema. Jesús todavía va más allá. Y no lo deja como en el Antiguo Testamento. Dice, no, si no te hizo caso, ahora ve por 2 más. Y está todo de trasfondo la cuestión de los testigos en la ley judía. Y si no te hace caso, ve por más. ¿Por qué insiste Jesús 2 veces? Porque quiere que todos los hombres se salven. Porque en verdad nos ama y porque le duele cada uno de nosotros. Sin embargo, cumplir esto no es fácil. Y por eso el Evangelio después insistirá en la oración. Y dice Jesús, es muy curioso porque dice, si 2 de ustedes logran ponerse de acuerdo para orar lo mismo, como diciendo, como ese si fuera un reto, ¿no? No nomás si se juntan en el mismo lugar a rezar, no, si pueden concordar desde el corazón, desde la concordia, si pueden concordar desde el corazón y unirse a orar al Padre, el Padre los escuchará. ¿Por qué? Porque escucha la comunión. Y esto de la corrección fraterna necesita de la oración. Es más, inicia en la oración. Cuando tú vas a corregir a alguien, cuando tú vas a dialogar con alguien, no vas a corregirlo porque te molesta lo que hace. Ir a corregir a alguien porque te molesta su actitud, eso no es cristiano, eso es humano o llámenle como quieran, pero no es cristiano, eso es egoísmo. La corrección de la que habla Jesús es cuando tú, en unión con Dios, en tu oración, te duele lo que está viviendo el otro muchacho, la otra persona. Y por el dolor que le provoca a Dios, tú quieres que ese hombre o esa mujer viva. Eres mensajero de Dios, no de tu egoísmo, para que tú ya no tengas que batallar con esa persona. Ya no viene en este evangelio, pero versículos posteriores a esto, en los versículos casi inmediatos a estos, San Pedro le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y qué le dice? 70 veces 7. ¿Ya ven cómo se sabe la Biblia de memoria ustedes? 70 veces 7. Entonces, la corrección no puede ir sin la misericordia, eso queda clarísimo. Y sin la oración, en la oración inicia. Es muy importante que nos quede claro por qué corregimos. Porque corregimos por el amor de Dios y no por nuestro egoísmo. Y yo hoy quisiera invitarlos a que volteemos la moneda y no nos pongamos como los que vamos a corregir, porque yo estoy seguro que 2 o 3 ya están pensando, ya sé a quién tengo que ir a corregir. Dios me está diciendo que vaya a corregir a quién sabe quién. No, ahorita que salga, le voy a hablar por teléfono, que me voy a tomar un cafecito con ella o con él para decirle, ¿verdad?
No piensen hacia los demás, piensen hacia ustedes. ¿Cuándo nos dejamos corregir por el prójimo? ¿Cuándo nos dejamos interpelar por el otro? ¿Cuándo dejamos que en verdad Dios nos hable a través de nuestra pareja, a través de nuestros hijos? ¿O no les contestamos muchas veces, tú no tienes por qué meterte en esto? ¿O no les contestamos, es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando y con eso nos zafamos para ya no profundizar en el tema? Si no nos atrevemos a dejarnos interpelar por nuestro prójimo, entonces tampoco seremos capaces de corregir. Porque no hemos entendido la dinámica. No creemos en la presencia de Dios en el prójimo y en la comunidad que me invita a vivir. Y quiero insistir, no es estar buscando que todos seamos perfectos como soldaditos, no, es que todos vivamos en plenitud. Esa es la voluntad de Dios. El Salmo en el responsorio dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hoy quisiera invitarlos a vivir en esta semana esta actitud que dijimos 3 veces en el Salmo. Señor, que no seamos sordos a tu voz. No dice, Señor, que tenga un buen ojo para corregir a mi prójimo. Dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz, que me deje en verdad corregir, que en verdad sepa confrontarme con mi familia, que me deje confrontar a lo mejor por mi lugar de trabajo y que me atreva a querer vivir con plenitud y no, por decirlo de una manera, conformarme con medias tazas. Porque eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que vivas plenamente. En el fondo de todo esto está el tema del bien común. Es decir, que me importen los demás. Y eso, como les decía al principio, eso es lo que hemos perdido últimamente. Me importa mi tranquilidad, me importa mi bienestar y poco me importa lo que pase a los demás. Y por eso estamos como estamos, hermanos. Yo sé que es un ahondar en un tema, pero es un tema que tenemos que seguirlo meditando. No lo podemos dejar nada más pasar en una semana, en 8 días. El bien común, es decir, voltear a ver al que más necesita para vivir plenamente. Y no solamente voltearme a ver a mí, qué es lo que yo necesito, sino qué necesita mi prójimo para vivir plenamente. ¿Qué es lo que yo sí tengo que le puedo compartir al otro? ¿Cómo se nos ha olvidado eso? Somos una comunidad y así nos ama Dios y así tenemos que ser salvados. Y lo que les dije el domingo pasado, se lo repito este domingo. Cuando lleguemos al cielo, lo primero que nos va a preguntar Dios será, ¿y dónde está tu hermano? Espero que sepamos responder. Que sepamos responder dónde está mi hermano y por qué está donde está. Si caminé con él, si me atreví a ensuciarme los zapatos y las manos con él, o si mejor dije, Señor, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Que nuestro Señor Jesucristo nos guíe, nos ilumine, que sepamos en verdad hacer su plan de salvación, que es desear que todos los hombres se salven y lleguemos plenamente a la verdad que Él desea para nosotros. Con esa intención pongámonos de pie y continuemos nuestra Eucaristía.